Bien, ¿están listos, chicos? Vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy, que en este caso es el capítulo de polígonos, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a denotar o vamos a ver qué es un polígono. Entonces, un polígono es una figura cerrada. Básicamente, tómenlo de esa manera. Polígono, profesor, figura cerrada, ¿sí? Pero no es cualquier figura cerrada. Es una figura cerrada por segmentos que son rectos, si se dan cuenta, ¿sí? Por ejemplo, no podría haber un polígono que tiene esta figura. O sea, de esta manera no hay. Eso no es polígono. ¿Por qué? Porque esta parte no es recta, ¿sí? Entonces, vamos a borrar eso. No lo vayas a copiar. En este caso, esto es un ejemplo de un polígono, ¿sí? Un polígono se forma al unir tres segmentos como mínimo. En este caso hay 5. Lo primero que vamos a ver ahora de respecto a la figura son los elementos. Entonces, el primer elemento que aparece son los vértices. ¿Los vértices qué son? Los vértices son los puntos en donde se chocan o intersecan los segmentos. Tenemos por aquí A, B, C, D y E. Generalmente se denotan con letras mayúsculas. Entonces, vamos a colocarlo. Vértices son A, B, C, D y E. Recordar que vértices son los puntos en donde se cruzan los segmentos, ¿sí? Por ejemplo, por acá y por acá. Y siempre se denota con letras mayúsculas, ¿sí? Siguiente punto son los lados. En este caso, los lados de un polígono, recordarte el capítulo de segmentos, ¿sí? Por ejemplo, mira, por acá tienes el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y el segmento DE. También el segmento AE, ¿no? Entonces, lados ya sabemos, tiene 5. Vamos a denotarlos cada uno. Entonces, está formado por el segmento AB, por supuesto que sí. ¿Qué más? El segmento BC. ¿Quién más? Segmento CD. ¿Quién sigue? El segmento DE, claramente. Y por último, el segmento AE. ¿Sí? Entonces, esos serían los lados de este polígono. Ahora, una observación. Esto se observa en este polígono. Tenemos 3 casos, ¿sí? Se observan los ángulos interiores. ¿Quiénes son? Los que están dentro del ángulo. Esto que estoy haciendo yo, no lo vayas a copiar. Es simplemente para que tú entiendas a qué es lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ángulo Y, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo phi, así nomás. Phi. Y, profe, ¿cómo escribo ese signo? Así. Haces como una U y luego bajas, ¿sí? Ese es el ángulo phi. Y nuevamente el ángulo X, ¿no? Ahora, ¿por qué son ángulos interiores? Porque se encuentran dentro del polígono, ¿sí? Recordarte que el polígono es A, B, C, D, E. Y lo que está dentro son los ángulos interiores. Entonces, así como esos ángulos interiores, también existen los ángulos exteriores. ¿Quiénes son? Los que están fuera del polígono. En este caso están denotados en color negrito. Q, R, M, N y P. Son los ángulos externos porque están afuera del polígono, por decirlo así, ¿sí? En la parte externa. Ahora, esto es las diagonales
es más que nada la mitad del tema del polígono. ¿Sí? Entonces vamos a explicar eso bastante bien. En este caso solo vamos a denotarlo. Entonces, ¿qué son las diagonales? Si es que te da el tiempo, las diagonales son segmentos que se forman, ¿no?, al unir dos vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, ¿yo puedo trazar de A hasta B una diagonal? No. ¿Por qué? Porque A y B son consecutivos. Pero, ¿de A hasta C puedo trazar una diagonal? Por supuesto que sí, ya que ellos dos no son consecutivos. Entonces, trazamos más o menos de esta manera. ¿Sí? Y tenemos la diagonal AC. La diagonal AC. ¿Sí? Por aquí yo ya había denotado la diagonal BD, que es esta diagonal, que sí se puede trazar porque el vértice B no es consecutivo con el vértice D. Es por eso que se puede trazar la diagonal. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, repaso. Los polígonos son figuras cerradas que se forman mediante segmentos. ¿Sí? Pueden ser segmentos infinitos, como mínimo 3. ¿Sí? ¿Cuál es el menor polígono? O sea, el que tiene menos lados. El que se forma con 3 segmentos. Tú ya sabes qué figura es. Es el triángulo. Entonces, los elementos, repasar bastante lo que son los vértices, lo que son los lados, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Podrías repasar con otras figuras, porque eso te va a ayudar bastante para los siguientes temas también. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la clasificación. Se clasifican de dos maneras: por el número de lados y según la medida de sus ángulos. Voy a hacer por acá un pequeño... Esto que estoy haciendo está en el archivo que te voy a enviar. ¿Sí? Voy a colocar por acá lados y nombre. ¿Sí? De preferencia, este archivo como... Bueno, esto como está en tu archivo, lo puedes copiar directamente de ahí. Entonces, esta es la clasificación según el número de lados. Si tiene 3 lados, se le llama al polígono triángulo. Si tiene 4 lados, se le conoce como cuadrilátero. ¿Sí? Cuadrilátero. Y si tiene 5 lados, se le conoce como pentágono. Pentágono. ¿Sí? Y así sucesivamente. Recordarte que esto de aquí está en tu archivo. Lo puedes ver con más claridad ahí. Creo que hay hasta una figura con 20 lados. Entonces, esa es una manera de clasificar a los polígonos. La otra manera, profe, ¿cuál es? Ahorita la vamos a ver. Según la medida de sus ángulos. Existen dos tipos de polígonos respecto a los ángulos. Los que son convexos y los que no son convexos. Profe, no entiendo. A ver, por partes. Los que son convexos son aquellos polígonos que tienen ángulos menores a 180. O sea, todos sus ángulos tienen que ser menores a 180. Por ejemplo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Le vamos a colocar X, Y, Z y M. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos ángulos, o sea, X, Y, M y el otro, ¿cuál es? El otro es Z. Y Z, todos ellos tienen que ser menores que 180 grados. ¿Sí? Si ocurre eso, entonces el polígono es convexo. Recordar que estamos viendo los ángulos internos. ¿Sí? Internos. No te vayas a guiar de los externos. Te puedes confundir. Siempre internos. Entonces, en el no convexo es aquel que tiene un ángulo mayor a 180 grados. ¿Sí? Entonces, si este ángulo es alfa
este ángulo es beta, este ángulo es phi, y este ángulo X, y bueno, este ángulo Y. Dime, angelito del Señor, ¿cuál de estos ángulos es mayor a 180? A ver, tómate tu tiempo. Y bueno, puedes poner en pausa el video si deseas. La respuesta es la siguiente. El ángulo que es mayor a 180 grados es el ángulo Y. Lo voy a marcar. No vayas a encerrarlo tú. Yo lo estoy encerrando para que tú lo puedas ver. El ángulo Y es el ángulo que es mayor a 180. Entonces, si tú tienes un ángulo que mide más de 180 grados en un polígono, entonces el polígono es no convexo. ¿Sí? Recordad, ángulos internos. Ahora, por si es que no llegas a acordarte este tipo de manera en la cual diferenciamos estos polígonos, te voy a enseñar otro método. ¿Sí? Utiliza la regla. Ángulo convexo se cumple que donde quiera que tú traces una recta, o sea, ya sea... Voy a malograr el dibujo, se asume que al inicio lo copias. Trazas por acá. ¿En cuántos puntos choca? En 2. Si trazas por acá, en 2 puntos. Si trazas por acá, también en 2 puntos. Entonces, donde sea que tú traces una recta, va a chocar en 2 puntos con el polígono. Si choca en 2 puntos, entonces es convexo. Y profesor, ¿qué ocurre en el no convexo? Ah, ya, mira. Si pones por acá, de la misma manera, ¿no? Va a chocar en 2 puntos. Pero, mira, ¿qué pasa si yo trazo por acá? ¿En cuántos puntos choca? En 1, en 2, en 3 y hasta en 4 puntos. Entonces, 4 puntos, pueden ser 3, pueden ser 4 o 5, pero la idea es que si es diferente de 2, entonces es no convexo, ¿sí? Puedes utilizar la regla. Si choca en más de 2 puntos, entonces es no convexo, ¿sí? A ver, hasta ahí el repasito. Recordar de que 2 maneras, bueno, clasificación de ángulos, los convexos y los no convexos. Ya te enseñé 2 maneras de ver si es convexo o no convexo. Ahorita vamos a ver lo que son los ángulos, lo que son las diagonales, ¿sí? Porque en realidad eso es lo que más nos interesa también. O bueno, el tema lo voy a revisar.